Hablar de Verónica Castro es hablar de una de las figuras más influyentes en la historia del entretenimiento latino. Su nombre no solo representa talento, sino también una época, una identidad cultural y una conexión profunda con millones de personas que crecieron viendo su trabajo. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras icónicas, detrás de la imagen pública, existe una historia más compleja. Una historia que no siempre se cuenta en su totalidad, y que en muchos casos se ve rodeada de interpretaciones, rumores y emociones que van más allá de lo visible. Antes de convertirse en un símbolo de la televisión, Verónica Castro fue una joven que creció en México en un entorno donde el esfuerzo era indispensable. Desde muy temprano entendió que el camino hacia el éxito no sería fácil. No había garantías, solo oportunidades que debían aprovecharse con determinación. Su inicio en el mundo artístico no fue inmediato ni sencillo. Tuvo que abrirse paso poco a poco, enfrentando desafíos que, aunque comunes en la industria, requieren una fortaleza especial. Audiciones, rechazos, momentos de incertidumbre. Todo formaba parte del proceso. Pero había algo en ella que destacaba, una presencia, una autenticidad, una capacidad de conectar que no se podía enseñar. Y eso, con el tiempo, comenzó a marcar la diferencia. Su ascenso fue progresivo, pero constante. Participaciones en televisión, proyectos que le permitían ganar visibilidad, oportunidades que, poco a poco, la acercaban a un lugar más relevante dentro del medio, hasta que llegó el momento que lo cambió todo. Las telenovelas. Fue ahí donde Verónica Castro encontró el espacio perfecto para desarrollar su talento. Su capacidad interpretativa, combinada con su carisma, la convirtió en una figura central de la televisión. Producciones que marcaron época, personajes que quedaron en la memoria colectiva y una conexión con el público que trascendía la pantalla. Su nombre comenzó a resonar no solo en México, sino en toda América Latina. Y con eso llegó el reconocimiento, la fama, el éxito. Pero también, como en muchas historias similares, llegó algo más, la presión. Porque alcanzar la cima es solo una parte del camino. Mantenerse en ella es otra historia. Durante sus años de mayor éxito, Verónica Castro no solo era una actriz, era una figura pública con una presencia constante en los medios. Cada aparición, cada proyecto, cada decisión era observada. Y eso tiene un impacto. Porque vivir bajo la mirada constante del público implica una adaptación constante. Implica construir una imagen. Implica sostener una expectativa. Y en ese proceso hay aspectos que se muestran y otros que se reservan. Se centra en el origen, en la construcción de una carrera, en el camino que llevó a Verónica Castro a convertirse en lo que es hoy. Porque para entender cualquier momento actual, cualquier narrativa que se construya alrededor de su vida, es fundamental mirar hacia atrás, entender de dónde viene, qué ha vivido, qué ha enfrentado. Durante su trayectoria, Verónica no solo acumuló éxitos profesionales, también construyó una imagen de fortaleza, de independencia, de control. Una imagen que durante años se mantuvo sólida. Pero como ocurre con todas las figuras públicas, esa imagen no lo dice todo. Hay una parte de la historia que no siempre se ve, una parte que se vive en privado, una parte que no forma parte del espectáculo. Y es precisamente esa parte la que, con el tiempo, comienza a generar preguntas. A medida que los años avanzaban, su presencia seguía siendo fuerte, pero también comenzaban a aparecer cambios. No necesariamente en su talento, ni en su impacto, sino en la forma en que se mostraba. Más reservada, más selectiva, más introspectiva. Este tipo de cambios no son inusuales. Forman parte del paso del tiempo, de la evolución. Pero también pueden estar relacionados con procesos internos que no siempre se hacen públicos. Y ahí es donde la historia comienza a adquirir otra dimensión. Porque más allá de la actriz, de la presentadora, de la figura pública, está la persona. Y esa persona, como todas, enfrenta momentos distintos, etapas, cambios, desafíos. No confirma ninguna condición médica, no entra en especulaciones, pero sí establece algo importante: el contexto, la base, el recorrido de una vida que ha sido intensa, exitosa y profundamente significativa.
Una vida que no puede reducirse a un solo momento, ni a una sola narrativa, porque antes de cualquier interpretación reciente, hay una historia que merece ser entendida en su totalidad. Y esa historia comienza aquí, en los orígenes, en el esfuerzo, en la construcción de una figura que, con el tiempo, se convirtió en leyenda, pero que, como toda leyenda, también tiene una dimensión humana, una dimensión que iremos explorando en los siguientes capítulos, porque detrás de cada historia que impacta hay un camino previo, un camino que muchas veces es lo más importante de entender. Después de haber alcanzado la consagración como una de las figuras más influyentes de la televisión latinoamericana, la vida de Verónica Castro entró en una etapa donde el éxito ya no era una meta, sino una constante. Su nombre estaba en todas partes. Sus proyectos eran seguidos por millones. Su imagen representaba elegancia, talento y fortaleza. Pero detrás de esa consolidación, comenzó a desarrollarse una realidad menos visible. Una realidad que no aparecía en pantalla. Porque el éxito, aunque deseado, también tiene un costo. Durante estos años, Verónica Castro no solo debía cumplir con su trabajo, debía sostener una imagen que, con el tiempo, se volvió parte de su identidad pública. Siempre fuerte, siempre presente, siempre en control. Y mantener esa imagen requiere esfuerzo. Un esfuerzo que no siempre se percibe desde fuera. Las jornadas eran intensas. Grabaciones, entrevistas, compromisos constantes. La vida personal se entrelazaba con la profesional de una manera que dejaba poco espacio para la pausa. Y en medio de ese ritmo, aparece algo inevitable: el desgaste. No necesariamente visible, no necesariamente inmediato, pero constante. A medida que avanzaba en su carrera, la presión no disminuía. Cambiaba. Ya no se trataba de demostrar que podía llegar. Se trataba de no fallar, de mantenerse, de seguir siendo relevante. Y esa exigencia, aunque puede impulsar, también puede generar una carga emocional significativa. Uno de los aspectos más complejos de esta etapa fue la forma en que su vida personal comenzó a quedar en un segundo plano. No por decisión consciente, sino como resultado del ritmo que implicaba su carrera. Las relaciones, los espacios personales, los momentos de descanso, todo se veía afectado. Y eso, con el tiempo, deja huella. Porque nadie puede sostener un nivel de exigencia constante sin que haya consecuencias. En este contexto, comenzaron a aparecer cambios sutiles. No en su talento ni en su presencia, sino en su forma de relacionarse con el entorno. Más reservada, más selectiva, menos expuesta en ciertos aspectos. Este tipo de cambios no siempre son interpretados correctamente. Algunos los ven como una evolución natural, otros como una señal de algo más. Pero lo importante es entender que forman parte de un proceso donde la vida pública y la vida privada comienzan a tomar caminos distintos. En paralelo, la percepción del público también evolucionaba. Verónica Castro seguía siendo admirada, pero ahora su figura tenía una dimensión más compleja. Ya no era solo la actriz exitosa, era una figura que generaba interés más allá de su trabajo. Y con ese interés, también llegaron las interpretaciones, los comentarios, las especulaciones. Este es un fenómeno común en figuras de gran impacto, porque cuando alguien permanece tanto tiempo en el foco, su vida deja de ser vista solo desde lo profesional. Se vuelve objeto de análisis, de curiosidad. Y eso añade otra capa de presión, porque ya no se trata solo de lo que se hace, se trata de lo que se es, y de cómo se percibe. Durante esta etapa, Verónica Castro continuó trabajando, manteniendo su lugar en la industria, adaptándose a los cambios del medio. Pero también comenzó a tomar decisiones que reflejaban una necesidad de equilibrio, menos exposición en ciertos espacios, más control sobre su narrativa, más cuidado en lo que compartía. Estas decisiones no eran casuales, respondían a una necesidad, la necesidad de proteger algo, no necesariamente un secreto, sino un espacio personal, un espacio que, en medio de tanta exposición, se vuelve fundamental. No confirma ninguna condición, pero sí introduce un elemento importante: el contexto emocional y físico de una vida vivida bajo presión constante. Porque entender eso es clave para comprender cualquier etapa posterior.
A medida que el tiempo avanzaba, el cuerpo y la mente comenzaban a enviar señales. Señales que, en muchos casos, se interpretan como parte del desgaste natural, y en parte lo son, pero también pueden ser indicativas de algo más, algo que aún no se nombra, algo que aún no se comparte, y es ahí donde la historia comienza a adquirir otra profundidad, porque ya no se trata solo de una carrera exitosa, se trata de una vida que ha sido intensa, que ha estado expuesta, que ha sostenido un nivel de exigencia elevado durante años, y que, como cualquier vida, comienza a mostrar cambios. El paso de la cima a una etapa más reflexiva. El momento en el que la fuerza externa convive con procesos internos más complejos. No es una caída, no es un final, es un cambio. Pero un cambio que, como veremos en el siguiente capítulo, tiene implicaciones más profundas. Porque cuando el ritmo se desacelera, cuando la exposición disminuye, cuando la vida comienza a reorganizarse, hay espacio para algo más, la introspección. Y en esa introspección aparecen verdades, verdades que no siempre son fáciles de compartir, pero que forman parte de la historia. Una historia que aún no hemos visto en su totalidad, y que comenzará a revelarse en lo que viene, a medida que la vida de Verónica Castro entraba en una etapa más reservada y menos expuesta. Comenzó a surgir un fenómeno que suele acompañar a las figuras públicas cuando disminuyen su presencia: los rumores. No como hechos confirmados, sino como interpretaciones, como narrativas que se construyen en ausencia de información clara. Y en ese contexto, uno de los temas que empezó a generar mayor atención fue su estado de salud. Es importante detenerse aquí. Cuando una persona que ha estado constantemente presente decide tomar distancia, el público busca explicaciones. ¿Es una decisión personal? ¿Es un cambio natural? ¿O hay algo más? Estas preguntas, aunque comprensibles, abren la puerta a la especulación. Y la especulación, especialmente en la era digital, se propaga rápidamente. En el caso de Verónica Castro, su menor exposición en ciertos momentos fue interpretada de distintas maneras. Algunos lo vieron como una elección consciente de llevar una vida más tranquila. Otros comenzaron a relacionarlo con posibles problemas de salud. Pero es fundamental diferenciar entre percepción y realidad, porque no toda ausencia indica un problema, y no toda interpretación refleja un hecho. Sin embargo, lo que sí es real es el efecto que estas narrativas generan: la preocupación, la incertidumbre, el interés constante por entender qué está ocurriendo. En este contexto, la figura de Verónica Castro se convierte en el centro de una conversación que va más allá de su carrera. Ya no se habla solo de sus proyectos, sino de su vida, de su bienestar, de su presente. Y eso añade una nueva capa de complejidad. Porque mientras el público busca respuestas, la persona en cuestión puede estar atravesando un proceso completamente distinto, uno que no necesariamente desea compartir, sobre cómo la falta de información puede dar lugar a múltiples interpretaciones, sobre cómo el interés del público, aunque legítimo, puede generar presión, y sobre cómo las figuras públicas deben navegar entre lo que se espera de ellas y lo que desean mantener en privado. A lo largo de esta etapa, Verónica Castro ha mantenido una postura coherente. No ha confirmado rumores, no ha alimentado especulaciones. Ha optado por una presencia más medida, más controlada. Y esa decisión es significativa, porque implica tomar el control de su narrativa, decidir qué compartir y qué no. En paralelo, su legado permanece intacto. Sus trabajos siguen siendo recordados, su impacto sigue siendo reconocido, y su figura continúa siendo relevante, pero ahora desde otro lugar, un lugar más reflexivo, más distante del ruido. Este cambio de ritmo no debe interpretarse automáticamente como algo negativo. Puede ser simplemente una evolución, una elección, una forma distinta de vivir. Sin embargo, es comprensible que el público acostumbrado a su presencia constante perciba este cambio como algo que necesita explicación. Y ahí es donde surgen las narrativas. Narrativas que, aunque no siempre basadas en hechos, forman parte del entorno mediático. Busca entender el contexto, el impacto de la percepción, la forma en que se construyen las historias cuando no hay información completa. Porque en muchos casos, lo que más influye no es lo que se sabe, sino lo que se interpreta.
Y esas interpretaciones, aunque naturales, deben manejarse con cuidado, especialmente cuando se trata de temas sensibles como la salud. A medida que avanzamos hacia el último capítulo, queda claro que la historia de Verónica Castro no puede reducirse a rumores. Es mucho más amplia, más profunda, más compleja. Y lo que realmente importa no es lo que se dice en momentos de incertidumbre, sino lo que permanece, su trayectoria, su impacto, su legado. Un espacio para entender la diferencia entre realidad y percepción, y para prepararnos para una mirada más completa, una mirada que no se centre en la especulación, sino en la comprensión, porque al final, lo más importante no es lo que se sospecha, es lo que se entiende, y eso es lo que abordaremos en el siguiente capítulo, donde la historia se aleja de las interpretaciones y se enfoca en lo que realmente define una vida, más allá de cualquier rumor, más allá de cualquier titular. Porque cuando el ruido mediático disminuye, cuando las especulaciones pierden fuerza, queda lo esencial, la historia. Una historia que no se construye en un solo momento, ni se define por una sola narrativa. Se construye a lo largo del tiempo, a través de decisiones, de etapas, de cambios. Y en el caso de Verónica Castro, esa historia es amplia, profunda y significativa. A lo largo de su vida, ha sido muchas cosas: actriz, presentadora, figura pública, ícono cultural. Pero más allá de esos roles, ha sido una persona que ha vivido intensamente, que ha enfrentado la exposición constante, que ha sostenido una carrera exigente y que ha sabido adaptarse a los cambios. Y eso no es menor, porque mantenerse vigente durante décadas, en un entorno tan competitivo, implica más que talento. Implica resiliencia, implica capacidad de adaptación, implica una fortaleza que no siempre se ve. Se centra en la comprensión, en entender que una vida no puede reducirse a rumores o a interpretaciones momentáneas, que detrás de cada titular hay un contexto, y que ese contexto es lo que realmente importa. En esta etapa, Verónica Castro ha optado por una presencia más selectiva, menos exposición, más control, una forma distinta de relacionarse con el público. Y esa decisión, lejos de ser una señal negativa, puede ser vista como una evolución. Una forma de cuidar su espacio, de elegir cómo y cuándo estar presente. Porque con el tiempo, las prioridades cambian. Lo que antes era central puede dejar de serlo. Y lo que antes se compartía abiertamente puede convertirse en algo más reservado. Esto no significa que haya algo que ocultar. Significa que hay algo que proteger. Y esa diferencia es fundamental. En este punto, la historia deja de centrarse en lo que se dice desde fuera y comienza a enfocarse en lo que se vive desde dentro, en la forma en que una persona decide atravesar sus etapas, en cómo integra su pasado, en cómo construye su presente. El legado de Verónica Castro no está en una narrativa puntual, está en su trayectoria, en el impacto que ha tenido en la cultura, en la forma en que ha conectado con generaciones. Ese legado no desaparece, no cambia por rumores, permanece. Y ese es el elemento más importante. Porque al final, lo que define una vida no es lo que se especula en determinados momentos, es lo que se ha construido a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, su historia es una historia de éxito, de evolución y de humanidad. La forma en que consumimos historias, la tendencia a buscar explicaciones rápidas, a reducir vidas complejas a narrativas simples. Y la importancia de detenerse, de observar con más profundidad, de entender que no todo se puede resumir en un titular, porque las vidas reales no son simples, son complejas, están llenas de matices, y eso es lo que las hace valiosas. Verónica Castro, en este momento, representa precisamente eso, una vida que ha pasado por distintas etapas, que ha sido pública y privada, que ha sido intensa y que continúa, porque la historia no termina aquí, sigue, en cada decisión, en cada momento, en cada forma de estar en el mundo. Es una perspectiva, una forma de entender que más allá de cualquier rumor, hay algo que no cambia, la esencia de una vida vivida con intensidad. Y esa esencia no se define por lo que otros dicen, se define por lo que se es, y por lo que se ha construido. Porque al final, lo que queda no son los titulares, es la historia. Y la historia de Verónica Castro es mucho más grande que cualquier narrativa momentánea.
Es una historia que continúa y que merece ser entendida con respeto, con profundidad y con una mirada que vaya más allá de lo evidente. La historia de Verónica Castro no puede reducirse a rumores, ni a interpretaciones rápidas, ni a titulares que buscan impacto inmediato. Sería simplificar una vida que ha sido rica en experiencias, en logros y también en procesos que no siempre se muestran al público. Hemos recorrido un camino que comienza con el origen de una leyenda, pasa por el peso del éxito, atraviesa el terreno de las percepciones y llega finalmente a una comprensión más completa de lo que significa vivir bajo los reflectores durante décadas. Y si hay algo que queda claro, es esto. No todo lo que se dice refleja la realidad. No todo lo que se percibe es verdad. Y no toda ausencia significa tragedia. Vivimos en una época donde la información circula rápidamente, donde las narrativas se construyen en cuestión de minutos y donde muchas veces lo emocional pesa más que lo verificado. En ese contexto, figuras como Verónica Castro se convierten en el centro de historias que no siempre tienen una base clara. Pero más allá de eso, hay algo que no cambia: su trayectoria, su impacto, su legado. Porque antes de cualquier rumor, existe una vida construida con esfuerzo, con disciplina y con una capacidad única de conectar con el público. Una vida que ha dejado huella en generaciones y que sigue siendo relevante, incluso cuando decide tomar distancia. Y esa distancia, lejos de ser negativa, puede ser una elección, una forma de cuidarse, de vivir con mayor calma, de priorizar lo que realmente importa. Este tipo de decisiones no siempre se entienden desde fuera, pero no necesitan ser entendidas para ser válidas, porque cada persona tiene su propio ritmo, sus propias etapas, sus propias formas de vivir. La historia de Verónica Castro nos invita a reflexionar sobre algo más profundo: la importancia de mirar más allá de lo evidente, de no quedarnos con la primera impresión, de cuestionar lo que se presenta como verdad sin contexto. Porque detrás de cada figura pública hay una persona, y esa persona merece respeto, merece comprensión, merece que su historia sea vista en su totalidad, no fragmentada, no simplificada, no reducida a un solo momento. Al final, lo que define una vida no es lo que se dice en un momento de incertidumbre, es el conjunto, es el recorrido, es la forma en que se ha vivido. Y en ese sentido, la historia de Verónica Castro no es una historia triste. Es una historia intensa, compleja, profundamente humana. Una historia que continúa. Si esta historia te ha hecho pensar, si en algún momento sentiste que conectabas con lo que has leído, entonces este espacio es para ti. Porque aquí no solo compartimos información, compartimos contexto, análisis, reflexión. Nos alejamos del ruido para ofrecerte una mirada más completa, más consciente y más humana de las historias que muchas veces se cuentan de forma superficial. En este canal creemos que cada historia merece ser entendida, no solo consumida. Cada contenido que creamos busca ir más allá del titular, más allá de la emoción inmediata, para ofrecer algo que realmente tenga valor, algo que te haga pensar, algo que te deje una idea, algo que permanezca contigo. Porque el contenido no tiene que ser solo entretenimiento. Puede ser una herramienta para comprender mejor la realidad, para cuestionar, para crecer. Por eso, si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental. Cada suscripción nos permite seguir investigando, seguir creando y seguir compartiendo historias que realmente importan. Pero más allá de eso, al suscribirte te conviertes en parte de una comunidad que valora la autenticidad, que respeta los procesos, que entiende que detrás de cada historia hay una persona. También te invitamos a dejar tu comentario. Queremos saber qué piensas. ¿Qué parte de esta historia te hizo reflexionar? ¿Qué otras historias te gustaría que exploráramos? Este espacio es para dialogar, para compartir, para construir juntos una forma distinta de ver las cosas. Y si crees que este contenido puede ayudar a alguien más, compártelo. Porque nunca sabemos quién puede necesitar una historia contada con respeto, con profundidad y con verdad. Porque al final las historias tienen poder. El poder de conectar, de acompañar, de transformar. Gracias por estar aquí.
Gracias por tu tiempo. Y gracias por elegir ver más allá de lo evidente. Nos vemos en el próximo contenido.